En este primer momento vamos a hablar sobre esta novela que se llama El homónimo de Bruno Rivas Frías. Bruno es periodista, estudió en la Universidad Católica, ha estudiado también estudios culturales en la misma Universidad Católica, ha hecho sus estudios de magíster, es máster en escritura por la Universidad de Creación Española por la Universidad de Salamanca, y durante su carrera y vida profesional ha trabajado en varios medios de comunicación, por supuesto El Comercio, Perú 21, en Ojo Público y en varias otras. Es profesor universitario, es investigador y ha escrito sobre varios temas que son de los más interesantes y muy de estos tiempos. Pero también es, por cierto, escritor y un muy buen escritor. Yo antes de conversar con él sobre esta novela que me ha encantado y quiero decírselo ahora que tome contacto con él, ha tenido la generosidad de invitarme para participar como comentarista o presentador del libro, lo que va a producirse el próximo martes a las 7 de la noche en Casa Baldía, aquí en la Avenida del Ejército, en la cuadra 8, y ojalá puedan ustedes participar ahí y nos podamos ver un ratito también, cosa que quiero agradecer mucho, por cierto, por esta gentileza que él ha tenido. Bruno, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Gracias por atender nuestra invitación. Buenos días, Glaxer. Muchas gracias por tus palabras, muy generoso, como siempre. No, 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 al contrario, de verdad que yo gratamente me he sorprendido cuando me llamaron a invitarme a participar en la presentación de tu libro, cosa que acepté muy rápidamente, porque ya lo estaba leyendo cuando me invitaron y lo terminé de leer muy poco tiempo después, y la verdad lo he hecho con mucho gusto y mucha satisfacción, y recomiendo a quienes nos siguen que lo puedan leer, porque de verdad que es un libro cautivante, sobre todo para quienes estamos, de alguna manera, no digo exclusivamente, en este oficio, o que lo desarrollamos o como vemos cómo se viene desarrollando. Creo que hay aquí unas pinceladas muy bien marcadas de lo que caracteriza la prensa y los medios en este tiempo, y te agradezco por ambas cosas. Pues Bruno, muchísimas gracias por estar. Quisiera comenzar tratando de establecer de manera más nítida tu vínculo de periodista con escritor, aunque la pregunta puede ser obvia, pero no todos los periodistas se dedican también a escribir novelas. En el caso tuyo, hay una ligazón que viene desde cuándo, digo, de cara al interés de trasladarte a ese escenario que te provee pues de otros géneros y otras maneras de aproximarte a los hechos y a la ficción y a tu vida misma. Claro, mira, yo soy uno de los tantos periodistas que se dedicaron a la prensa porque no tuvieron la valentía de estudiar literatura, ¿no? De dedicarse de lleno al oficio literario. Yo cuando era niño leía bastante. Eh, Tenía una abuela que tenía una colección completa de las novelas de Agatha Christie, ¿no? Mis papás me regalaban también los libros de Julio Verne, Edgar Allan Poe. Entonces yo he leído desde muy pequeño y siempre tenía el deseo de publicar novelas, escribir cuentos. Entré en la universidad y llevé algunos cursos también de literatura, pero como te digo, al final me ganó más la idea de volverme periodista, ¿no? Por un lado, uno pensaba en el tema económico, pero por otro lado también era cierto que también me gustaba mucho la prensa, ¿no? Y bueno, Sí. digamos que a lo largo de mi vida, yo soy una persona de prensa escrita, entonces también he estado escribiendo todo el tiempo, estoy entrenado de alguna manera en esa escritura y probablemente el que vea mi estilo pueda también reconocer bastante, ¿no? Del estilo periodístico. Pero bueno, ya en los últimos años, paradójicamente, antes de la pandemia, yo me propuse por fin sacarme ese clavo. Bueno, yo he publicado libros más vinculados con el ensayo, la crónica Así es. deportiva, pero quería, siempre en realidad yo tenía la intención de sacar un libro de cuentos, ¿no? Creo que mi gran amor siempre ha sido el cuento, pero nunca lo he logrado llevar a cabo, ¿no? Bueno, entonces en el 2019 vi esta oportunidad de llevar un máster de escritura creativa online en la Universidad de Salamanca y fueron 2 años de verdad que disfruté bastante porque pude por fin perfilar, ¿no? Esa publicación literaria que tenía pendiente. Y bueno, inicialmente tenía esa idea de sacar un libro de cuentos, pero me surgió el homónimo
que es en realidad un Ah. cuento que yo escribí Esto te cuando quería estaba en decir, esto letras. te quería decir, porque digamos para, sin necesariamente dar mucho detalle, solo lo suficiente para que la gente compre el libro y vaya a la presentación y escuche más en detalle lo que tú nos puedas contar respecto a la producción y a lo que el libro cuenta. Está escrito en capítulos muy pequeños que, digamos, te van como, digamos, dando el suficiente incentivo para que sigas adentrándote en las varias historias que se empiezan a entremezclar en el camino. Y eso me llamó la atención porque yo lo he visto en algunos otros autores, pero sí vi en este una vocación cuentista. Y esto es justamente lo que yo te iba a preguntar, ya más bien del género que combinas. O sea, es una novela que está o incorpora pequeños cuentos que al final construyen una gran historia, ¿no? O varias historias, por decirlo de alguna manera. Eso me llamó positivamente la atención y creo que no te has desvinculado de tu interés inicial y creo que lo has logrado dándole forma de esta manera. Y el periodismo como el centro de buena parte de la historia que nos cuentas es algo que siempre habías pensado iba a ser el escenario donde ibas a, digamos, poner en forma tu narrativa, porque ese es un componente central en esta historia que entremezcla, como digo, varias otras que tienen ya que ver con el ámbito personal, aunque el ámbito personal del personaje está totalmente vinculado a los medios, porque sus amigos están ahí, su novia está ahí, las críticas que le hacen por su trabajo vienen por las cosas que hace ahí, su crecimiento está ahí, ¿no? Sí, bueno, definitivamente el homónimo, el personaje, el homónimo es un Bruno Rivas que no soy yo, ¿no? Finalmente la historia es ficción, ¿no? Pero tiene mucho de mí, ¿no? En el sentido de que también es un periodista que trabajó muchos años en un medio de comunicación, con un mundo periodístico digamos, plantea muchos debates actuales sobre el camino hacia el cual está yendo nuestra profesión. Y creo que sí, como te comentaba, en realidad esta historia yo la creé muchos años antes de ser periodista, o sea, cuando yo estaba estudiando en Estudios Generales Letras, pero digamos que con el paso de los años, ese pequeño cuento que de verdad tenía 2 o 3 páginas de Word, se ha transformado, ¿no?, en esta novela de más de 180 páginas a partir de experiencias, combinando historias. Por ejemplo, nuevamente, ¿no? Es un alter ego, pero que juego justamente con esta idea de la realidad y la ficción, ¿no? Porque es efectivamente un Bruno Rivas que no soy yo, pero al mismo tiempo podría serlo, ¿no? También muy en Ajá. moda con esta idea de los multiversos, ¿no? Que se puede ver en el cine, ¿no? Así es, así es. Además, digamos, el Bruno Rivas, periodista personaje de toda la historia, se encuentra con uno que es totalmente diferente, no solo por la ubicación que tiene en el esquema del desarrollo del periodismo mismo, sino cómo se va incorporando a la dinámica del otro porque las circunstancias así van previendo los escenarios, ¿no? Desde participar en la cuestión del fútbol, encontrar en la fiesta, su vocación por tal cosa, y en fin, las amistades que tú vas mostrando también dentro del propio ambiente periodístico de cómo se mueven los periodistas en la televisión a diferencia de lo del medio escrito, ¿no es cierto? El hinchaje del Muni, como mi productor Carito Yancul, que es un hincha del Muni, pero acérrimo también. En fin, digamos, una serie de historias que se van como mezclando y que son además, diría yo, muy bien conducidas de cara a lo que creo yo tienes tú la vocación de mostrar también, porque no solo es contar las historias, sino me da la sensación de reflejar la realidad de los medios, las motivaciones de por qué los medios están cambiando o no en estos tiempos, digamos, de alta turbulencia, ¿no? Porque hay episodios donde, por ejemplo, el protagonista tiene el encargo de en el medio del diario, a la caída del jefe, de asumir la responsabilidad de hacer grandes cambios de cara, por ejemplo, al uso de las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas, pero hablar de las restricciones, las relaciones, digamos, muy jerárquicas entre quienes finalmente deciden, que no siempre son los periodistas, sino los dueños de apellido compuesto. Es decir, hay toda una lectura también sobre la prensa en estos tiempos, ¿no? Sí, definitivamente, bueno, es un tópico común que los escritores tienen. No sé si todavía me puedo llamar un escritor, creo que me falta un poco más de recorrido, pero
tienen o tenemos, no sé cómo decirlo apropiadamente, obsesiones, ¿no? Por un lado, mi primera gran obsesión, creo que desde pequeños, es justamente el tema del doble, ¿no? Yo me acuerdo haber leído este famoso cuento de Julio Ramón Rivero, Doblaje, y Ajá, digamos que me marcó, ¿no? Dije, pucha, el doble. De ahí encontré otro cuento similar de, de Edgar Allan Poe que se llama William Wilson, ¿no? Hay una novela de claro. Dostoyevsky también, El doble. Entonces, es esa idea, digamos, que nutrió finalmente el origen de de esta novela. Y claramente, como te comentaba, luego yo no podía dejar de hablar del tema periodístico, que es el tema en el cual yo me he manejado durante años y he podido ver justamente varios procesos, ¿no? Bueno, yo soy de esa generación que ha podido ver en vivo y en directo cómo se pasó, ¿no? De que el diario impreso fuera lo importante a la actualidad en el cual finalmente son las redes sociales, las páginas web, YouTube, ¿no? Las grandes Sí. LEDs, ¿no? Del periodismo actual, ¿no? Entonces, justamente quise también transmitir lo que he podido de alguna manera ver o imaginar, ¿no? Porque nuevamente esto es ficción, me baso en algunas cosas que he experimentado, pero muchas de ellas también son inventadas y el universo en realidad es un universo inventado, ¿no? Sí, no, pero se logra, digamos, me parece, conjugar de buena forma lo que a veces para unos es esa especie de sublimación a los medios como espacios de libertad cuando las restricciones a veces las superan ampliamente. Y por otro lado, también el no entender la dinámica de los medios a veces siempre lleva a creer que lo que está detrás siempre es algo sistemático y malévolo, cuando en realidad a veces son las propias dinámicas de cómo se relacionan los propios medios o los integrantes de los medios de comunicación. Porque aquí, por ejemplo, se plantean escenarios de competencia entre los compañeros, digamos, lealtades y deslealtades. Es decir, es muy rico y sabroso también en ese tipo de detalles en las relaciones interpersonales que creo que van sumando y al final te pintan un panorama que excede a lo cotidiano, pero no se quiere meter tampoco a la crítica profunda de los medios de comunicación, casi como un ensayo que establezca la situación de los medios. Entonces, ese equilibrio a mí me parece que es muy sabroso para leerlo. Además, escribe muy bien, o sea, es muy ágil y muy llevadero. De verdad que me ha gustado mucho. Y junto con eso quería preguntarte, Bruno, ya que dijiste que tenías esta especie de obsesión por el doble, y que además es bien interesante porque cada vez que aparece el doble del personaje en la novela, te va sorprendiendo porque cada vez le encuentras una característica nueva que, digamos, es distante a la que es el personaje, ¿no? El principal personaje, y es bien interesante cómo se trabaja esa diferencia. Pero quería preguntarte también, porque ya está la gente aquí diciendo sobre la presentación del libro que va a ser el próximo martes, ¿no? Que sería bueno porque no quiero yo aquí en esta conversación agotar todo lo que se puede hablar del libro, que hay muchas cosas más que se van a referir seguramente ya en el encuentro en Tierra Baldía. Cuéntanos, danos esos datos, porque hay gente que quiere ir a verte, a conocerte y por supuesto a participar de la presentación. Sí, muchas gracias, Glaxer. En primer lugar, agradecerte nuevamente tu gentileza de no solamente de esta entrevista, sino de participar en la presentación. Va a ser un honor tenerte allí. Mío, mío. La presentación será este martes 11 de julio a las 7 de la noche en el Centro Cultural Tierra Baldía, que se encuentra ubicada en la Avenida del Ejército 847 en Miraflores. Me van a acompañar la periodista también Katy Subirana, especialista en temas culturales, y por supuesto Glaxer, que va a ser un honor tenerte por allí. No, no, el honor para mí, por favor, te agradezco mucho por haberme invitado. Y yo, siempre estoy, digamos, en el interés, sobre todo si se trata de algo que, por supuesto, me gusta, ¿no? Digamos, tampoco es que uno así nomás cualquiera, y lo he leído y me ha encantado, y creo yo a la gente que nos sigue le va a encantar leer el libro. Y espero yo que sea un tiempo y un espacio para poder estar con nosotros ese día. ¿No? Es a las 7 de la noche, ya la gente, digamos, más o menos sale de lo diario y es un encuentro más informal
y podemos ahí, junto con hablar del libro, intercambiar seguramente algunos pareceres sobre otros temas también que siempre se vinculan y se van a vincular seguramente a lo que en el libro van a encontrar. Es en Tierra Baldía, el Centro Cultural, está en la Avenida del Ejército 847, y ahí van a poder escuchar a Bruno también, y a Catherine, por supuesto, que tiene una especialidad que le va a aportar muchísimo seguramente a los comentarios que vaya a hacer ella sobre el libro. Pues Bruno, te agradezco mucho por haber estado esta mañana con nosotros, he disfrutado mucho tu novela, la recomiendo. ¿Dónde la pueden comprar? Digamos también, por favor, si me permites, una cosa que no quiero olvidarme más, la editorial, porque estos son apuestas, son esfuerzos muy importantes que se hacen y siempre hay que saludar. Te pido por favor que des todos los detalles al respecto que consideres los más necesarios. Sí, el libro ha sido editado por la firma Estación La Cultura en su sello Mediática. Muchas gracias a Diego Bardales que ha empujado esta Ah, novela. Actualmente la pueden obtener o la pueden conseguir en librerías como El Virrey, también está en Communitas, pronto también va a estar en la librería de la PUC, si no me equivoco también en la librería Inestable, y esperemos que otras librerías también se interesen. Además, también la pueden conseguir en la página web de la editorial Estación de la Cultura. sí, no, o sea, digamos, está muy asequible, vale la pena, es una muy buena novela que yo recomiendo, por cierto. Y el martes nos vemos entonces en Tierra Baldía a las 7 de la noche, y ojalá quienes nos siguen, quienes puedan, por cierto, vayan a compartir con nosotros un momento, digamos, más distendido para entrar un poquito más a este libro. Bruno, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros esta mañana. Y Nuevamente, muchas felicitaciones. gracias, Glaxer. Gracias, felicitación. Gracias y un abrazo a tu audiencia también. Hasta luego.